esto de presentar un proyecto vos y después votar en contra de tu proyecto, probablemente notar una doble victoria. Porque por un lado va a estar el resultado de la votación, que si no hay una sorpresa mayúscula, va a confirmar su decreto y por lo tanto su fórmula jubilatoria. Pero por otro lado, la actuación de los diputados radicales va a darle razón a su discurso. Le va a confesar. Milei con nada, con 2 cuatros y una sota, va y logra éxitos en el Congreso. Y durante los 4 años del peronismo se decía, no lo mando porque no me da la relación de fuerzas. No me da la relación de fuerza. Hay lobistas que van y le dicen, lo mejor es que vos votes a favor, lo mejor es apoyar a Milei, bueno, a vos te financian la... Ahora, démosle una vuelta a la falta de política, ¿no? Los empresarios no son buenos políticos y este gobierno menos. Porque pasarte en el ajuste y mantener los mercados, decir, che, lo logré, ¿vieron que lo logré? ¿Vieron que no tuve una corrida, qué sé yo, lo logré? Pero si vos te pasás en lo político, si vos haces un desastre social, digo, de la Rúa cayó con inflación -1. Es otra variable que hay que tener en cuenta siempre. El gobierno puede tener un verano muy complicado, con la gente sin un peso, con cortes de luz y el dengue. Entonces generan un clima social que puede ser tan peligroso como una corrida. Y un párrafo aparte para los radicales que presentaron el proyecto. Ellos presentaron el proyecto y ahora van a votar contra su propio proyecto, ¿no? Sí, el miembro informante va a votar en contra del proyecto que informó. Un papelado. El miembro informante es el que defiende el proyecto, que lo presenta al resto de los diputados para sostenerlo. Bueno, ayer nosotros, creo que todos hemos conversado con distintos dirigentes radicales, diputados. Hay un estado de ebullición ahí que habrá que ver cómo deriva. No tanto en la línea interna, porque eso al final del camino, con una elección por delante, quizás se suture, pero las acusaciones vienen siendo muy graves. Ayer, hablando con nosotros al mediodía, Dania Tabela, que es una diputada radical, sugirió que los diputados estaban obrando de esta manera porque se les vence el mandato y están viendo su futuro individual, quizá dentro de un armado libertario, pensando en el próximo proceso electoral. Le pregunté si también podía haber efectividades conducentes, diría Irigoyen, ¿no? Si había algún tipo de otro tipo de estímulo, y dijo, no creo que coimas. Ella usó la palabra coimas, pero es algo que se viene mencionando. Sí. No creo que coimas, pero no es menos grave, dijo, porque en definitiva lo que está buscando es un puesto, no una representación, ni de ideas, ni de proyectos. Es un puesto personal, un salario, asesores, choferes, o sea, el uso de la política para beneficio personal. Y es una acusación de una diputada radical sobre otros diputados radicales, gente con la que comparten bloque. Bueno, yo creo que la sociedad está mirando esa circunstancia de modificación de comportamientos por proyectos personales, y a un gobierno que se aprovecha de eso y que sabe, o por lo menos que está aprendiendo a hacerlo de manera bastante salvaje, por cierto, ¿no? Y juega muy en contra de toda esta idea, o sea... Sí, el gobierno es casta, está claro, bueno, tiene comportamiento Milei le dijo a toda la sociedad, miren, estos tipos son casta, qué sé yo, y se comportan como tal. Y la manera más salvaje, no todos. Comprando diputados, ni más ni menos, digamos, el término de la compra. Lo bueno es que la UCR está ahí para recordarnos o para hacernos ver a quienes creíamos, o quienes a veces tenemos la tendencia a creer que el peronismo está en un declive del cual le va a ser muy difícil recuperarse. Siempre está ahí la UCR para salvar las papas y decir, no. Peores somos nosotros. Yo ya estoy, en el fondo del pozo estoy yo. Pero la caída en términos de reputación de los dos principales espacios políticos de la Argentina explica la emergencia de Milei, digamos. Milei emerge como una alternativa a los dos espacios tradicionales. Igual hay una diferencia de grado entre las cuestiones que todos los días entendemos reprochables respecto del peronismo, estos problemas de liderazgo, estas cuestiones de idas y vueltas respecto de algunos ítems, en comparación con el radicalismo ya es de una dimensión totalmente distinta. Es decir, el radicalismo directamente de impulsar un proyecto, de apoyarlo, de informarlo en el Congreso, de votarlo, base, ¿no? Criticando la ley base, y después esto de presentar un proyecto vos y después votar en contra de tu proyecto, probablemente sea una versión superadora. Es una versión superadora. Ahí se va a notar una doble victoria, porque por un lado
va a estar el resultado de la votación, que si no hay una sorpresa mayúscula, va a confirmar su decreto y por lo tanto su fórmula jubilatoria. Pero por otro lado, la actuación de los diputados radicales va a darle razón a su discurso. Le va a confirmar el relato. Le va a confirmar el relato. Con lo cual es doble la tragedia. Y las comparaciones son tremendas. En un rato, si querés, Roberto, traje. ¿Qué decían los diputados que hoy van a votar para confirmar el veto? Hace 3 meses, cuando esto se trataba en la Cámara de Diputados, e incluso uno de ellos, que la semana pasada en una entrevista le preguntaron y dijo, no, yo voté a favor de la ley, no veo por qué debería cambiar mi voto. Ahora nosotros tampoco vemos. Ahora lo vio. Vamos ahora, pero iba a hacer un comentario que me surge. O sea, Milei con nada, con 2 cuatros y una sota, va y logra éxitos en el Congreso. Y durante los 4 años del peronismo se decía, no lo mando porque no me da la relación de fuerzas. No me da la relación de fuerzas. Porque como venimos diciendo, la relación de fuerza de este gobierno son no los está padres, dado. chicos, la relación de fuerzas son los padres. Bueno, está el poder económico. Claro, la si relación de no fuerza de este incorporamos gobierno este sujeto social, económico y político, ahí es donde... Pero se construye. Es el gorilismo, así como los radicales se desviven por pegarse a Milei, se desviven también por despegarse del peronismo, digamos. No es simétrico. Pero es lo que estamos diciendo en los últimos días. ¿Qué ve la dirigencia política? ¿Dónde está el apoyo de la calle? Y me parece que lo que vimos de los radicales, hubo radicales ayer que el único argumento que dieron público fue tuvimos un error de cálculo. Para que vos puedas salir a decir eso varias veces, porque hubo un diputado que lo repitió varias veces, frente a periodistas que inclusive te miraban raro, es que vos tenés que tener la convicción de que esto no va a tener un costo. No va a tener consecuencias. Entonces me parece que la lectura que tenemos que hacer de todo esto es que la dirigencia política está viendo que en este momento el apoyo lo tiene el gobierno. Y por eso también vimos algunos peronistas que en su momento con la ley de bases se dieron vuelta y ahora parte del radicalismo lo hace de manera tan grosera. El factor que dice Alfredo no es menor, ¿no? Porque vos fijate que cuando fueron con algo que jode a los empresarios, como es lo de la CIDE, los empresarios no quieren que la CIDE sea fuerte y los espíe a ellos de vuelta, ahí votaron en contra del gobierno. Ahora, entonces, el voto se parece mucho a lo que piensa el establishment. Claro. Yo me pregunto una cosa. Perdón, y a lo que acompañan las encuestas, me parece también. Puede ser. Una cosa está financiada con la otra, digamos. Las encuestas que son a posteriori. Pedís encuestas que te den la justificación y después usar las encuestas para justificarte. Yo pondría en cuestionamiento esto. Lo que dice. Mostrando que no están a favor de castigar a los jubilados. No, por eso. Bueno, iban a votar en contra. Y bueno, ¿pero por qué? Porque justamente es lo que decía Adrián, la imagen y la imagen de Milei de cara a lo que va a ser el año electoral del año que viene sigue siendo alta y sigue sosteniéndose en un momento de que además ningún analista lo puede terminar de explicar. Y me parece que en un momento donde justamente se está discutiendo la UCR está perdiendo identidad, cómo se va a presentar el año que viene, ¿van a poder sostener una lista propia? De las grandes empresas sobre los diputados y senadores. Claro. ¿Los conocemos? Sí, claro, obvio. Pero no, públicamente. No. ¿Quién lo hace? No. ¿Piensan que están haciendo lobby para fortalecer a Milei? No. Sí, están haciendo lobby para están defender sus propios intereses. Y bueno, ¿y cómo se defienden los propios intereses? Hoy con Milei y mañana con otro. Pero hoy, estamos hablando hoy, digo. Entonces, están interviniendo, pero lo que pasa es que es un sujeto político oculto, y además es ignorado. Esto solamente lo incorporo, no todo lo que están diciendo no es que esto lo anula. No es menor, no más vale. Hay que incorporarlo en el análisis porque nadie lo incorpora. Igual es oculto hasta cierto punto, Galperín. Y no lo incorpora a la sede de Mercado Libre. Pero ese es un empresario expuesto. Hay lobistas que van y le dicen, lo mejor es que vos votes a favor, lo mejor es apoyar a Milei. Claro. Bueno, a vos te financian la... Ahora, démosle una vuelta. Con todos los gobiernos de derecha. Démosle una vuelta más a eso. Cuando pasaba con lo otro, le decían, no le votes a Alberto, no le votes a Cristina. Esto es lo que hace. Démosle una vuelta más a eso, porque los empresarios también suelen suicidarse en Argentina. Claro, eso sí. Y yo creo que una cosa es que vos le bajes a los jubilados, digamos todo, Macri le bajó y Alberto también le bajó. Con el cambio de fórmula, los dos con el cambio de fórmula le comieron. Vamos a comparar. Sí. Ahora, el veto ya te genera un costo mayor. Queda demasiado expuesto Milei. Entonces me parece que si los empresarios están haciendo ese lobby, que yo estoy de acuerdo con vos,
por ahí se están pasando un pueblo, ¿no? Bueno, ahí respecto de lo que decía Nico, yo me permito ponerlo como un interrogante. Nico decía, bueno, también Milei tiene una doble victoria porque expone el comportamiento de casta. Claro, a ver, Milei también se está abrazando este comportamiento de casta, del cual él se supone que era el principal adalid en contra, es decir, el principal contendiente del comportamiento de casta. La pregunta que yo me hago es, ¿qué beneficio, más allá del inmediato que es sostener el veto, le puede redundar a Milei hacerlo a caballo de un comportamiento de casta, probablemente el más representativo de todos, si esto termina acrecentando el mal humor social? La verdad es que lo que estamos viendo es que los ajustes a los jubilados no han redundado en líneas generales en beneficio de votos, en beneficio de respaldo popular. Todos, digamos, amén de haber millones de beneficiarios del sistema, millones de perceptores de haberes, hay muchos más millones de personas que conviven con jubilados, claro, a los que tienen que asistir permanentemente. Así entonces, esta idea de me llevo un triunfo pírrico, no, pero me llevo un triunfo legislativo asociándome al peor comportamiento de casta, yo no estoy tan seguro de que sea puro beneficio. Ahí está la falta de política, ¿no? Los empresarios no son buenos políticos y este gobierno menos. Porque pasarte en el ajuste, claro, y mantener los mercados, decir, che, lo logré, ¿vieron que lo logré? ¿Vieron que no tuve una corrida, qué sé yo, lo logré? Pero si vos te pasás en lo político, si vos haces un desastre social, digo, de la Rúa cayó con inflación -1. Es otra variable que hay que tener en cuenta siempre. El gobierno puede tener un verano muy complicado, con la gente sin un peso, con cortes de luz y el dengue. Entonces generan un clima social que puede ser tan peligroso como una corrida. Y de la Rúa empezó a romperse con el recorte del 13%, de los 13% de los jubilados. Y yo quiero medir, y ahí lo miro a Alfredo, si lo que en aquel momento fue el principio del fin de la alianza por un recorte del 13% de haberes en una economía sin inflación, ¿cuánto representa esta ausencia de ajuste en una economía con el nivel inflacionario que tiene la Argentina? Porque la verdad, todos estábamos conmovidos, le sacaron el 13% a los pobres jubilados. Bueno, ¿cuánto le sacaron ahora en lo que va del año? Bueno, como mínimo ese 8, ¿no? Sí. Y pensá que además el bono está congelado, con lo cual 70.000 pesos. Todos los días pierde ese bono. Sí. Y sumémosle la cláusula de déficit cero que Milei ahora está anunciando para el presupuesto del año que viene, y que es exactamente lo mismo que intentó Cavallo en julio del 2001, digamos, que implica más ajuste hacia futuro. Implica que van a seguir bajándole a los jubilados, a los trabajadores. Claro. Pasemos lo que querías mostrar vos, Nico. Tenemos para hacer un poco de archivo, porque hace 3 meses nada más, decíamos, se votó en la Cámara de Diputados el mismo proyecto de ley que hoy va a volver a discutirse para ver si se insiste o si se acepta el veto presidencial. Y como decíamos, no solamente hay un grupo de diputados radicales, hoy veremos si 5, si 7, si 8, si 10, que votaron a favor en ese momento y van a votar en contra, sino que argumentaron a favor en ese momento y hoy van a votar en contra. Uno de ellos, como comentábamos ayer y recordaba Adrián hace un rato, era el miembro informante del radicalismo sobre esta ley. Es decir, que durante la discusión en comisiones y durante el tratamiento en el recinto, llevaba la voz cantante defendiendo las virtudes de esta ley. Y tanto es así, es el diputado Lisandro Nieri, que si vos entras hoy a su perfil, o ayer, quizás ya lo borró, a su perfil de Twitter y buscás para atrás, están subidos los videos de cuando decía lo buena que era la ley de jubilaciones, como por ejemplo este que podemos repasar a continuación. Comparto absolutamente la necesidad de trabajar en el gasto, de trabajar en todo gasto ineficiente. Tenemos una caída una disminución del gasto real del 30%, bueno, algo menos, en el primer cuatrimestre era del 28,5%. 10 puntos, o sea, una tercera parte de ese costo se explica por jubilaciones, ¿no? Entonces, en ese gasto probablemente en exceso entendemos que ahí sí hay un margen para situaciones humanitarias prácticamente por los niveles de que son las jubilaciones hoy, puedan tener una recomposición. Insisto y cierro con esto, llegamos, sí, presidente, ya completo, siempre en nuestro criterio estuvo la razonabilidad, la responsabilidad fiscal de la propuesta. Eso primó y eso hizo que lleguemos a la mejor propuesta posible dentro de una propuesta realizable.
Gracias, presidente. Bueno, está claro que los números estaban bien hechos, que claro, lo consideraban fiscalmente responsable, pero no solo eso, sino que consideraban una cuestión humanitaria aumentar el nivel de las jubilaciones, con lo cual, tomando sus propias palabras, diputado Nieri, podemos decir que lo que van a hacer hoy es inhumano. ¿No es cierto? Pensá que además de ese 8%, el proyecto sumaba a la fórmula los ingresos de los trabajadores, el RIP. Una recomposición cada 6 meses para poder... Ahí hay un cambio fundamental, porque vos, así como está hoy, solamente evoluciona con la inflación. No todo, el bono no. Con lo cual, los jubilados o congelan directamente y nunca van a recuperar lo que perdieron, o pierden, porque si el bono congelado en 70.000 pesos, todos los meses significa menos. Ese cambio es más importante todavía que el 8% a lo largo de los años. Así es. Están condenando a quedarse en ese lugar. Y él parece que hace un mes lo entendía así. Lo entendía perfecto en junio. Esto fue el 4 de junio. Otro que lo entendía perfecto es el diputado tucumano Campero, que ayer contamos fue el que se encargó de ir a golpear los despachos de sus compañeros para buscar voto por voto. Diputado que responde a Patricia Bullrich y que, al igual que Nieri, estuvo en la Casa Rosada sacándose una foto el día de ayer. Es el tape número 3. Escuchemos qué es lo que decía hace 3 meses el diputado Campero, que hoy encabezó la junta de votos para sostener el veto del gobierno. Instamos al gobierno a que acerque una mejor fórmula como la que nosotros estamos hoy proponiendo con nuestro bloque del 0,5 del PBI. Y solamente para dar un dato, si el Poder Judicial pagase ganancias, implica el 0,16 del PBI. Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldo, y no a nuestros jubilados. Por eso, de nuestro bloque, acompaño el proyecto de nuestro bloque. Felicito a la presidenta Gabriela Brouwer de Koning, que hizo un gran trabajo, como lo dijeron preopinantes, miembros de este Parlamento. Así que, como digo, honrar a nuestros jubilados es una obligación moral que tenemos en este recinto. Muchas gracias. Bueno, obligación moral que evidentemente caducó en estos 90 días, porque Campero fue el primero que salió ayer a la mañana a confirmar que iba a haber un grupo de diputados radicales. Operación que fue armada junto con la foto en la Rosada por el gobierno para no tener suspenso hoy. El gobierno sabían que hasta último momento iba a haber presiones de los dos lados y que este era un voto muy sensible. Entonces, para garantizarse que los que se habían comprometido a apoyarlos no sacaran los pies del plato a último momento, es que armaron esa operación con la fotito y demás. ¿El comunicado de la UCR o todo el grupo de ética o el Tribunal de Ética sirve para algo? Habrá para que presión ver. ¿o no? Los pueden llegar a expulsar. A Cobos en su momento lo expulsaron, después lo llamaron y lo hicieron candidato. ¿Y ¿no? le sirve al jefe de bloque expulsar a 5 o 6? No sé si el jefe de bloque va a seguir siendo jefe de bloque la semana que viene, después de lo que pase hoy. Es una de las cuestiones que están en duda, la continuidad de Loredo. Loredo se desmarcó de esta idea y dijo, bueno, vamos. Sí. Ahora, a mí hay algo que me llamó mucho la atención. Yo le escuché la entrevista de ayer, y hay algo que es fantástico, que al menos en 4 oportunidades, probablemente haya habido más, el diputado Campero dice, pero yo quiero que todos sepan que yo esto lo dije en mi bloque, yo avisé que estaba apoyando el proyecto, pero que si el gobierno lo vetaba, iba a estar acompañando el veto, como si una comunicación informal adentro de su bloque lo exculpara de cometer la atrocidad. Bueno, que además no lo podemos chequear, ¿no? No, por supuesto, pero digo, lo que dijo, no, si vas a hacer una cosa así, no hagas un discurso hablando de obligación moral. Claro. Porque el tipo en la entrevista asumía que era más importante la comunicación interna que le había, supuestamente, si lo hizo, vaya uno a saber, anda a comprobarlo, pero que le hizo a sus compañeros, que el discurso que dio ante el Congreso de la Nación y ante la población argentina. Tengo 2 materiales más para concluir este repaso. En el primero volvemos a remitirnos al 4 de junio de este año, cuando esto tuvo una aprobación con un número muy importante en diputados, y Martín Arjol, otro de los diputados que estuvo ayer en la Casa Rosada y hoy va a cambiar el sentido de su voto, publicaba un tuit celebrando el triunfo de ese proyecto de ley. Logramos en diputados UCR la ley para recomponer las jubilaciones, dice Arjol, un haber mínimo en base a la canasta básica, bueno, todos los punteos. Es una propuesta sensata y responsable fiscalmente que se podría cubrir eliminando privilegios, lo dice nuevamente.
critica al kirchnerismo, porque obviamente es parte del discurso, y este es el paso correcto para nuestros jubilados. No dice que es algo táctico, no se ataja. Claro. Bueno, Arjol, en el caso anterior tuvieron 90 días para cambiar de idea, ¿no? Vimos a Campero, Sí. Arjol la semana pasada dio una nota donde le preguntaban por esto, y él decía que si volvía al Congreso esto, él iba a sostener el apoyo a la ley porque no veía ningún motivo para cambiar el criterio. Peor que el resto. La semana pasada decía esto, Arjol. Vos sos diputado nacional, ¿no? Diputado nacional, sí. ¿Qué vas a votar con el veto jubilados? Mirá, yo he acompañado la modificación, en realidad la formulación del nuevo sistema de actualización jubilatoria, y no encuentro en un veto total la posibilidad de no ratificar la posición que tuvo al principio de la necesidad de una nueva fórmula jubilatoria. Y aparte, vos irías a una sesión a votar en contra del veto. Totalmente, si he acompañado ese proyecto. Es coherente con lo que hiciste. ¿Cuál sería el fundamento? ¿Cuál sería el fundamento? Claro. Pero además es un tema que lo hemos hablado en la primra ley. ¿Cuál sería el fundamento? Digo, hay que poner un disclaimer abajo. Es misionero. Abajo de las exposiciones de los radicales hay que poner un disclaimer, ¿no? Una aclaración que es: diputado radical no califica lo que diga respecto de su accionar posterior, ¿no? Bueno, la verdad es que... Pues no son muy conocidos, ¿no? No, son diputados que tienen un perfil más bajo. Algunos entraron 200... recientemente a la Cámara, pero no te excusa. No, pero me resultan todos nuevos. Hay algo interesante. Los que vencen mandato son los más interesados en quedar bien con el gobierno, que es un poco lo que planteaba ayer la diputada Tabela. Son los que están viendo la perspectiva de un horizonte electoral. Pero los que están de oferta. Hay radicales que negocian ser candidatos de Milei la próxima vez. Así es, claro. Irse del radicalismo y ser candidatos de Milei. Podrían poner una latita arriba del escritorio, ¿no? Como se hace con los autos. Pero cuando... ¿sabes por qué? Claro. Con lo cual, para el discurso libertario, que te expulsen del radicalismo va a ser visto como una cucarda. No importa, porque van a el año que asumir viene. después y pondrán de vuelta la latita sobre la banca y vendrá otro postor. Por eso yo quería retomar lo que decía Alfredo, me parece muy interesante, pero con un matiz. Es cierto que el establishment, los empresarios operan, hacen lobby, esto es desde siempre. El problema es que para bailar el tango se necesitan dos, para untar la tostada necesita manteca y viceversa. Entonces, hay una tentación cada vez más amplia y expansiva de los legisladores a verse seducidos por la propuesta del sector concentrado, de los operadores empresarios. Ese es el problema, porque a ellos los elegimos nosotros ahora, para hacer lo contrario. ¿Cuánto mina la confianza en el sistema? Esto, ¿no? Ese es el asunto. Pues nosotros estamos viviendo con un poder judicial aberrante desde 2008. Después del levantamiento del campo, el poder judicial empezó con el lawfare. Buena parte del periodismo también, por lo menos el que está a la noche en la tele y algunos grandes medios. Después llegamos a una instancia en que el Ejecutivo termina eligiendo a un tipo como este porque la gente está disconforme con todo el resto, y ahora se está ensuciando el Legislativo. Y la verdad es que ese es el pacto democrático. O sea, todos confiamos en este sistema, y el sistema existe en tanto y en cuanto todos confiemos en él. Cuando miramos para todos lados los distintos estamentos de la República y lo vemos que está todo podrido, no estoy hablando de todos los diputados, todos los senadores, pero sí cada vez hay más olor a podrido. Bueno, cuando uno dice, ¿cómo llegan los gobiernos autoritarios? Bueno, así, ¿no? Roberto. Che,